Atención al bombazo. Ángela Aguilar descubre fotos íntimas de Nodal con Casu. Quédate hasta el final para ver su inesperada reacción. La tarde avanzaba con una calma casi poética en los vastos y verdes paisajes de la campiña bonaerense, donde el silencio solo era interrumpido por el susurro del viento al deslizarse entre los árboles y el canto lejano de los pájaros. Era un escenario aparentemente perfecto, aislado del mundo y del bullicio de la fama, el refugio ideal para Cristian Nodal, el carismático cantante de baladas que había conquistado millones de corazones con su voz, y Casu, la enigmática estrella del trap conocida por su misterio y actitud desafiante. Aunque el destino había cruzado sus caminos en el pasado, esta vez no se trataba de una simple reunión. La historia que estaba a punto de revelarse entre ellos no era solo una anécdota, estaba cargada de emociones intensas, susurros cómplices y miradas que sugerían una conexión más allá de lo evidente. Para Ángela Aguilar, quien hasta ese momento desconocía lo que estaba sucediendo en esos campos lejanos, el impacto sería devastador, convirtiéndola en una víctima inocente de una revelación que nadie vio venir. Suscríbete solo si amas y apoyas a Ángela en estos momentos más que nunca. La historia se desarrolló en una antigua y acogedora casa de campo, perdida entre los caminos de tierra de las afueras de Buenos Aires. Nodal y Casu, quienes en otros tiempos habían compartido un romance fugaz pero apasionado, se habían reencontrado en este escondite, tratando de escapar de las miradas intrusivas. Aquel rincón era un intento de refugio, un espacio para revivir momentos que habían dejado una huella imborrable en ambos. Sin embargo, en el mundo de la fama, la privacidad es un bien escaso, y aunque intentaban mantener sus movimientos en secreto, los paparazzi no tardaron en seguirles la pista, y un fotógrafo especialmente astuto, quien llevaba tiempo tras los pasos de Casu, logró llegar hasta el lugar justo a tiempo para capturar imágenes que sacudirían al mundo. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar. El ambiente en la casa de campo era íntimo y cálido, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores dorados y rojizos que realzaban el entorno natural. Justo en ese momento de calma y belleza, Casu recibió una llamada inesperada. Al escuchar el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era Cristian Nodal. La voz profunda y familiar de Nodal, un timbre que ella conocía tan bien, le habló con una cercanía y ternura que parecía transportarla a otro tiempo. Le pidió verla con una insistencia que solo él podía expresar, utilizando un apodo especial, Julieta, que había sido un código secreto entre ambos en sus días de romance. La mención de ese nombre hizo que Casu se estremeciera. Era un recuerdo de momentos compartidos y de sentimientos que había intentado enterrar, pero que parecían resurgir con fuerza. Tras un instante de duda, Casu aceptó encontrarse con él. Sabía que abrir esa puerta traería consecuencias, pero también que había algo en ella que nunca podría resistirse a él. Suscríbete solo si quieres estar informado de las últimas horas que nadie conoce sobre la vida diaria de Ángela Aguilar. Nodal llegó poco después, y el encuentro comenzó con miradas intensas y palabras susurradas, con una copa de vino en mano y una tensión palpable en el aire. Durante la conversación, las barreras que ambos habían construido se desmoronaron, y cada palabra, cada sonrisa y cada caricia hablaban de la conexión que nunca había desaparecido del todo. Recordaron los momentos compartidos, las canciones que Nodal había compuesto inspirado en ella, y se dieron cuenta de que, aunque el tiempo había pasado, las chispas entre ellos seguían encendidas. Mientras sus dedos se entrelazaban y sus miradas se volvían cada vez más profundas, se entregaron a un abrazo que revelaba un deseo mutuo innegable. El momento era perfecto, pero en la penumbra alguien más estaba presente. Un paparazzi, quien había seguido a Casu desde su llegada a Argentina, había encontrado su oportunidad. Desde un rincón oculto entre los arbustos, con su cámara en mano y el pulso acelerado, capturó una serie de imágenes que retrataban la intensidad entre Nodal y Casu en una serie de fotos que, en segundos, evidenciaban lo que en palabras sería imposible describir. La mano de Nodal sobre la de Casu, el abrazo que compartían y los gestos de complicidad sellaron la historia en las fotografías que pronto recorrerían el mundo y se convertirían en el escándalo del año. Mientras tanto, dentro de la casa, ajenos a la presencia del fotógrafo, Nodal y Casu continuaron su velada en la intimidad de su burbuja emocional. Bajo el cielo estrellado y con la suave brisa acariciándoles, se sentaron en la terraza a hablar de sus vidas, de sus sueños y de los caminos que habían tomado desde que sus vidas se habían separado.
El ambiente se llenaba de recuerdos, de risas, y de anécdotas que ambos compartieron con una naturalidad que solo se da entre personas que han significado algo profundo el uno para el otro. Kazu, con una mezcla de nostalgia y ternura, le contó a Nodal cómo sus canciones habían sido parte de su vida incluso después de su ruptura, y él, sin disimular su emoción, le confesó que muchas de esas letras estaban inspiradas en ella. La conversación, que al inicio era ligera, poco a poco se volvió más íntima, y el tono se cargó de una tensión que ambos sabían dónde acabaría. Cuando finalmente decidieron entrar en la casa, la luz de la luna iluminaba el espacio con un brillo tenue y romántico. Kazu y Nodal se miraron con intensidad, conscientes de que aquel reencuentro era algo que había estado latente desde su separación. Se acercaron, y, con el susurro del viento como fondo, compartieron un beso que sellaba una historia no contada, un capítulo inacabado de sus vidas que ahora cobraba vida. La chispa que siempre había existido entre ellos se transformó en una llama, y en ese instante, el tiempo parecía haberse detenido. Pero la calma de esa noche no duraría mucho. Cuando el paparazzi envió las imágenes a la prensa, el escándalo no tardó en estallar. Las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron con las fotos que capturaban la química entre Nodal y Kazu. Los seguidores reaccionaron con asombro y polémica, y Ángela Aguilar, quien hasta ese momento no sabía nada de lo ocurrido, quedó devastada al descubrir, como el resto del mundo, la verdad sobre el reencuentro de su esposo con su ex. Los comentarios de los seguidores no tardaron en dividirse entre quienes condenaban la traición de Nodal y quienes especulaban sobre los sentimientos latentes entre él y Kazu. La historia de amor y escándalo entre los dos artistas se convirtió en el tema del momento, generando debates y opiniones de todas partes. Los detalles del encuentro se difundieron rápidamente, con cada imagen y cada testimonio añadiendo más leña al fuego de la controversia. Algunos cercanos a la pareja aseguraban que el reencuentro era inevitable, que la conexión entre ellos siempre había estado presente, mientras otros defendían a Ángela y cuestionaban la lealtad de Nodal. Mientras tanto, Kazu mantuvo un silencio enigmático en sus redes, sin confirmar ni negar lo que todos especulaban. En cambio, siguió adelante con su vida, dejando que las imágenes hablasen por sí solas y sin dar explicaciones, como si el mundo entero no pudiera comprender la intensidad y complejidad de su vínculo con Nodal. El escándalo no solo afectó a las tres personas directamente implicadas, también puso en evidencia la voracidad del público y de los medios por conocer cada detalle de la vida de las celebridades. Para muchos, el episodio reflejaba el poder de una atracción que había sobrevivido al tiempo y a las circunstancias, mientras que para otros, la historia era una muestra más de la fragilidad de las relaciones en el mundo de la fama. Lo cierto es que este reencuentro inesperado en la campiña bonaerense se convirtió en el episodio más comentado del año, una historia cargada de pasión, secretos y, sobre todo, de emociones que parecían haber trascendido el tiempo y las distancias. Las fotografías rápidamente encontraron su camino hacia las redes sociales, causando un revuelo sin precedentes. Al inicio, todo eran rumores y comentarios en susurros, pero no pasó mucho tiempo antes de que las imágenes confirmaran lo que muchos ya sospechaban: Nodal y Kazu estaban juntos en algo más que una simple amistad. La serie de fotos mostraba una secuencia de momentos que dejaba poco espacio para la duda. En una de las primeras, ambos aparecían abrazados. Sus miradas se entrelazaban con una intensidad que superaba cualquier indicio de amistad. En otra toma, aún más reveladora, Nodal se inclinaba hacia Kazu, susurrándole algo al oído mientras ella, visiblemente sonrojada, reía de forma tímida, con una expresión que evidenciaba la complicidad entre ambos. Pero fue la última imagen la que realmente desató el escándalo, una captura que mostraba a ambos en una cercanía casi íntima, en la que la barrera entre el afecto y el romance parecía completamente desdibujada. Las redes sociales, particularmente Twitter e Instagram, se convirtieron en una tormenta de opiniones, teorías y reacciones. Los seguidores de Ángela Aguilar, heridos y sintiéndose traicionados, no tardaron en salir en su defensa. Para ellos, ver a Nodal, el hombre que alguna vez se mostró como un caballero y su pareja ideal, caer en semejante situación era un golpe bajo. Los comentarios se sucedían con rapidez. ¿Cómo pudo hacerle esto a Ángela? Y Nodal nunca la mereció, eran algunos de los muchos mensajes de apoyo hacia la joven cantante, acompañados de frases que manifestaban el dolor de aquellos que admiraban su relación. Por su parte, los seguidores de Kazu también reaccionaron, aunque divididos. Algunos la defendían fervientemente,
asegurando que ella tenía derecho a estar con quien quisiera y que no era justo juzgarla sin conocer toda la historia. Otros, sin embargo, la acusaban de ser una rompehogares, cuestionando su papel en esta situación tan controversial. Para Ángela Aguilar, la revelación fue un verdadero golpe al corazón. Al principio, intentó mantener la calma, tratando de convencerse de que quizás se trataba de una noticia distorsionada, de una interpretación errónea. Pero cuando vio las fotos, su mundo se desmoronó. Cada imagen era como un puñal, confirmando sus peores temores. No pudo contener las lágrimas. La traición de Nodal la había alcanzado de la forma más pública y humillante. En un arranque de furia, lanzando su teléfono contra el suelo, sintió como la ira y el dolor se mezclaban, cuestionándose cómo era posible que alguien a quien había amado con tanto fervor pudiera traicionarla de esa manera. La decepción la envolvía, recordándole cada palabra, cada promesa de amor eterno que él alguna vez le había hecho. En su mente resonaban los recuerdos de los momentos que compartieron, de los sueños que construyeron juntos, y ahora todo se había roto de la manera más devastadora. Mientras tanto, Nodal, consciente de la magnitud de su error, enfrentaba una crisis que lo superaba. Sabía que había cruzado una línea que no tendría retorno, y la culpa lo consumía. Al ver la reacción pública y el sufrimiento de Ángela, entendió que necesitaba dar una explicación, aunque fuera solo para limpiar, al menos un poco, el desastre que había provocado. Convocó una conferencia de prensa con la esperanza de ofrecer una disculpa sincera, consciente de que sus palabras quizá no serían suficientes para remediar el daño. Frente a los medios, con una expresión de arrepentimiento, Nodal admitió que había cometido un error. En un discurso entrecortado, confesó que había sido un impulso, que siempre había amado a Ángela y que ella ocupaba un lugar único en su vida. Sin embargo, explicó que la atracción hacia Caso había sido algo fuera de su control, una conexión que, aunque breve, lo había llevado a actuar sin pensar en las consecuencias. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no lograron calmar la tormenta de críticas que se desataba a su alrededor. Para muchos, su explicación sonaba como una excusa débil, incapaz de justificar el dolor que había causado a Ángela y la decepción que sus seguidores sentían. Casu, por su parte, no permaneció en silencio. Al enterarse de las palabras de Nodal y del impacto que la situación estaba generando en su imagen, decidió llamarlo directamente para confrontarlo. En una conversación telefónica llena de tensiones y reproches, Casu le expresó toda su indignación. Su voz, cargada de enojo, le recriminó duramente por haberle expuesto de tal manera. «Fuiste tú quien me buscó», le recordó, sin esconder su furia. No podía tolerar la idea de que Nodal intentara culparla por lo que había ocurrido. Cada palabra que salía de su boca parecía golpear a Nodal, quien, en silencio, reconocía que no tenía defensa frente a sus reclamos. No podía negar que había sido él quien se acercó a ella, quien le ofreció una conexión que, aunque fugaz, había desatado este torbellino mediático. Mientras la llamada continuaba, la tensión entre ellos se intensificaba. Casu le advirtió que no toleraría ser utilizada como excusa para sus errores, exigiéndole que asumiera la responsabilidad de sus acciones. Por su parte, Nodal se limitó a escuchar en silencio, consciente de que nada de lo que pudiera decir cambiaría la situación. Sabía que había perdido la confianza de Ángela, había comprometido su relación con Casu, y que sus intentos por redimirse solo lo sumían más en el ojo de la tormenta mediática. Mientras tanto, en la residencia Aguilar, la atmósfera era densa y cargada de una tensión palpable. Pepe Aguilar, siempre protector de su hija, estaba furioso al conocer la traición de Cristian. No podía soportar ver a Ángela sufrir, y la ira lo consumía con cada detalle que surgía del escándalo. Le prometió a su hija que jamás permitiría que Nodal volviera a hacerle daño, que estaba dispuesto a enfrentarlo, a llevar las cosas tan lejos como fuera necesario para protegerla. Sin embargo, Ángela, quien se encontraba devastada pero decidida a enfrentar la situación a su manera, le explicó a su padre que, por más difícil que fuera, este dolor era suyo, y debía enfrentarlo sola. Sabía que este camino de sanación era algo que debía recorrer sin la intervención de nadie, no por falta de apoyo, sino porque en su corazón sentía que solo ella podía cerrar esa herida. El momento definitivo llegó cuando Ángela y Nodal tuvieron un último encuentro, un cara a cara que sería su despedida final. Ella llegó decidida, con una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. Su voz, aunque temblorosa,
estaba cargada de fuerza y de un dolor profundo, ese dolor que viene de la traición de alguien a quien amas y en quien has depositado tus más íntimos sentimientos. Sin rodeos, Ángela le pidió a Nodal que le explicara cómo pudo hacerle esto. Él, entre palabras torpes y miradas de arrepentimiento, intentó justificarse, intentó explicar lo inexplicable, pero cada frase que decía solo parecía profundizar la herida. Nodal intentaba transmitirle que aún la amaba y que aquello había sido un error, pero sus palabras caían al vacío. La decepción en los ojos de Ángela era evidente, y con cada intento de él por justificarse, la distancia entre ellos crecía más. Finalmente, con lágrimas en los ojos, pero con una dignidad inquebrantable, Ángela pronunció el adiós definitivo. No podía seguir con alguien en quien ya no podía confiar, alguien que había quebrado la base de su relación y de su amor. Al despedirse de él, Ángela sintió una mezcla de alivio y desolación. Sabía que ese adiós era necesario, pero eso no le quitaba el peso del dolor que la acompañaría durante mucho tiempo. Con el corazón roto y la determinación de sanar, Ángela comenzó a canalizar su dolor a través de la música, su refugio y su forma de expresar aquello que no podía decir en palabras. Empezó a componer canciones que capturaban cada emoción, cada pensamiento, cada suspiro de una herida que buscaba cerrar. En esas letras volcó sus miedos, sus angustias y sus deseos de sanar. Cada canción que escribió se convirtió en una pequeña pieza de su sanación, un testimonio de su fortaleza y de su camino hacia la liberación de aquel amor que ahora solo le dejaba cicatrices. Este proyecto musical pronto se convertiría en un álbum, una obra personal que resonaría con la experiencia de muchos y que la ayudaría a transitar este doloroso proceso de superación. Por su parte, Nodal, sumido en la culpa y la melancolía, recibió una carta de Ángela tiempo después. En aquella carta, ella le hablaba con la sinceridad de alguien que ha comprendido la necesidad de seguir adelante. Con palabras firmes, Ángela le expresaba que lo perdonaba, no porque sus acciones fueran justificables, sino porque necesitaba liberarse de ese rencor para avanzar. Sin embargo, el perdón no era una puerta abierta para él, al contrario, en esa misma carta ella le dejaba claro que, a pesar de haberlo amado profundamente, ya no podía permitir que formara parte de su vida. Fue un cierre definitivo, una despedida escrita con la intención de dejar claro que él no tendría otra oportunidad. Nodal, al leer cada palabra, sintió un peso indescriptible. Comprendió que no solo había perdido a una persona que significaba el mundo para él, sino también la oportunidad de redimirse, de reparar el daño que había causado. La puerta estaba cerrada, y él debía aceptar las consecuencias de sus actos. Lleno de arrepentimiento y con un corazón dividido, Nodal intentó encontrar consuelo en su música. Se refugiaba en su arte, buscando en las melodías y en las letras un escape para el torbellino emocional en el que se encontraba. En cada canción, intentaba expresar ese remordimiento, esa nostalgia por lo que había tenido y perdido. Sin embargo, el vacío que sentía era profundo, y a pesar de sus esfuerzos por transformar el dolor en música, la herida que había dejado su traición continuaba latiendo con fuerza. Era como si, en cada acorde y en cada letra, reviviera su pérdida, un recordatorio constante de los errores que lo habían llevado hasta allí. La historia de amor, traición y arrepentimiento entre Cristian Nodal, Ángela Aguilar y Alejandra de la Cruz quedó grabada en el mundo del espectáculo como un recordatorio de los altibajos del amor y la fragilidad de la confianza. Fue una historia que capturó la atención de miles, una historia que, en su complejidad, mostró que el amor puede ser tan maravilloso como destructivo. En el juego de las pasiones y las decepciones, nadie salía ileso. Aunque cada uno buscaba seguir adelante por su cuenta, las decisiones y los recuerdos de este triángulo los marcarían para siempre, dejando cicatrices que permanecerían mucho más allá del momento y que servirían de lección para todos ellos. Así, cada uno tomó su propio camino. Ángela continuó con su proyecto musical, trabajando en un álbum que reflejaba su dolor y su fuerza, mientras que Nodal buscaba una redención que tal vez nunca llegaría. Y aunque el mundo del espectáculo seguía adelante, los ecos de esta historia resonaban, recordando a todos que en el amor y la traición, las consecuencias son inevitables y las cicatrices, permanentes.